2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, soy la maestra Delia Quispe Cruz del área de Química para sexto de secundaria. Hoy en la clase veremos la relación que existe entre las funciones de estado como la entropía y la entalpía. Así que acompáñenme. Bien, jóvenes estudiantes, para poder hablar de la función de estado denominada entropía, necesitamos recordar el concepto de entalpía. Valga recordar que la entalpía estaba relacionada con la absorción y el desprendimiento de calor. ¿Eso qué significa? Que el delta H, cuando es mayor a cero, significa que una determinada reacción es endotérmica. Y cuando el delta H es menor a cero, significa que la reacción es exotérmica. La pregunta, ¿qué es una reacción endotérmica? Una reacción endotérmica es aquella reacción que absorbe calor del sistema. En cambio, una reacción exotérmica es aquella que desprende calor hacia el sistema. Por otro lado, la entropía se define ya como una función de estado que pertenece a una función de estado donde mide el grado de desorden que existe en un determinado sistema. Y evidentemente, este grado de desorden se va a presentar a presión constante. Valga aclarar que la entropía se considera como una función de estado. ¿Por qué? Porque en un proceso, para poder medir la entropía, solamente nos interesa el proceso inicial y el proceso final, y no así cómo ha ocurrido el proceso. Bueno, por otro lado, para poder entender bien cuál es el concepto de entropía, presentamos un sistema donde existen moléculas de color azul y existen moléculas de color rojo. Como ustedes pueden observar, las moléculas de color azul están muy bien ordenadas. En cambio, también las moléculas de color rojo también están perfectamente ordenadas. Por otro lado, al otro lado, en el segundo sistema, tenemos las mismas moléculas, tanto las moléculas de color azul como las moléculas de color rojo. Pero lo que observamos acá, que se observa un desorden. ¿Eso qué significa? Que las moléculas rojo y con respecto a las azules están por doquier. Entonces, acá claramente se ve el desorden de las moléculas azules con respecto a las moléculas rojas. ¿Eso qué significa? Que cuando las moléculas están ordenadas dentro de un sistema, significa que hay poca entropía. Valga aclarar que ese se caracteriza o simboliza a la entropía. Cuando existe en un sistema poca entropía, significa que en el sistema, las moléculas están ordenadas. Por otro lado, cuando existen moléculas desordenadas en un determinado sistema, se dice que hay bastante entropía, mucha entropía. ¿Eso qué significa? Que hay mucho desorden, ¿sí?, en el sistema. Por otro lado, tenemos un ejemplo de la vida cotidiana, el agua, que podemos observar en tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gas. Valga aclarar que la temperatura acá juega un papel muy importante. Observemos, nosotros bajamos la temperatura y podemos obtener el agua en estado sólido, los famosos cubitos de hielo. Tenemos el agua a temperatura ambiente y a temperatura ambiente está en estado líquido. Aumentamos un poquito más la temperatura y llegamos al estado gaseoso. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando el agua está en estado sólido, tendrá una entropía menor. ¿Eso qué significa? Que las moléculas están muy bien ordenadas, bastante ordenadas. En cambio, cuando el agua está en un estado líquido,
están moderadamente ordenadas. Y cuando el agua se presenta a un estado gaseoso, quiere decir que están bastante desordenadas, muy desordenadas. Este es un ejemplo claro para entender perfectamente el concepto de entropía. Entonces, cuando está en estado sólido, menor entropía. Cuando está en estado líquido, una entropía en término medio. Y cuando está en estado gaseoso, mayor entropía, mayor desorden. Muy bien. Entonces, para poder entender el cálculo de entropía para una determinada reacción, debemos tomar en cuenta la tablita ya estándar de entropías para cada compuesto, dependiendo del estado en el cual se haya ubicado. Puede ser gaseoso, puede ser líquido o puede ser gas. Valga aclarar que estas escalas de entropías están a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. O sea, son unidades estándares. Por otro lado, podemos observar acá el hidrógeno molecular que tiene una entropía de 130,7 joules sobre mol Kelvin. Vamos más allá, tenemos por ejemplo el óxido de calcio que está en estado sólido, que tiene una entropía de 39,7 joules mol por Kelvin. Entonces, esta tablita es muy importante para el cálculo de la entropía en una determinada reacción. Vayamos a los ejemplos. Por ejemplo, tengo el nitrógeno molecular que está en estado gaseoso y reacciona con el hidrógeno molecular que también está en estado gaseoso, y la reacción de ambos me produce el amoníaco, que también se va a presentar en estado gaseoso. Valga recordar que la ley de la conservación de la materia para una reacción química me dice que tanto los reactivos como los productos deben estar en igual cantidad de elementos. ¿Eso qué significa? Que si acá hay 2 nitrógenos, en productos también debe haber 2 nitrógenos. De no ser así, debo recurrir a los métodos de igualación. En este caso, observamos que es una ecuación sencilla. Por tanto, solamente voy a recurrir al método de igualación por tanteo. Voy a buscar un número entero, tal cual ese número entero me ayude a poder igualar esta reacción química. Observemos, acá tengo nitrógenos 2 y aquí solamente tengo 1. Entonces voy a necesitar un 2. Pongo un 2 por delante del compuesto y empezamos a igualar. 2 por 1, 2 nitrógenos en productos y tengo 2 nitrógenos en reactivos. Hasta ahí ya está igualado la cantidad de nitrógenos. Vamos con los hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Acá en reactivos solamente tengo 2 hidrógenos. Entonces debo buscar el número entero tal cual me dé la cantidad de 6. Y ese número será 3. 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces, tanto en reactivos como en productos hay la misma cantidad de elementos. Ahora, si nosotros leemos esta ecuación igualada, se puede leer de la siguiente manera. Un mol de nitrógeno molecular reacciona con 3 moles de hidrógeno molecular para producirme 2 moles de amoníaco. Por tanto, la cantidad de moles totales en reactivos va a ser 4 moles y la cantidad total en productos va a ser 2 moles. ¿Eso qué significa? La entalpía también se puede determinar o se puede decir que es una propiedad extensiva. ¿Qué significa eso? Que depende de la cantidad de materia. Pueden observar, en reactivos tenemos 4 moles y en productos tenemos 2 moles de amoníaco. ¿Eso qué significa? Que a simple deducción concluimos que la entropía al obtener el producto va a ser mucho menor. ¿Eso qué significa? Que se va a ordenar levemente. Bueno, entonces espero que se haya comprendido el concepto de entropía. Bueno chicos, para que se pueda entender mucho mejor el concepto de entropía, vamos a realizar una pequeña práctica de laboratorio. Para este laboratorio requerimos de 3 vasos de vidrio
¿ya? Requerimos en las sustancias de agua, ¿ya? Agua fría, agua a temperatura ambiente y agua caliente. Ahora, por otro lado vamos a utilizar pastillas de bicarbonato de sodio y para que este experimento se visualice mucho mejor vamos a utilizar un colorante. Pueden utilizar colorante sólido o colorante líquido. Voy a tomar una cierta cantidad de colorante con un gotero, una gota a cada vaso. Al vaso de agua fría, al vaso de agua a temperatura ambiente y al vaso con agua caliente. Voy a tomar una espátula, puede ser de vidrio o puede ser metálica. Voy a agitar para que el colorante vaya esparciéndose por todo el líquido. Ahora, voy a agarrar una regla en la cual voy a poner las pastillas de bicarbonato en la posición de cada vaso. Agua fría, agua a temperatura ambiente y agua caliente. Entonces, realizamos esta operación y a la misma vez hacemos que caiga en la pastilla de bicarbonato. Como pueden observar, acá la reacción es bastante agresiva, o sea, reacciona bastante fuerte. ¿Eso qué significa? Que el desorden es mucho mayor, que la entropía es mucho mayor. En el agua, a temperatura ambiente, es levemente la reacción, no es tan pronunciada. Entonces, significa que la entropía es menor. Y en el caso del vaso con agua fría, ¿ya? Como ustedes pueden observar, la reacción no es tan pronunciada. Entonces, significa que la entropía es mucho menor que el agua con temperatura medio ambiente y que el agua caliente. Entonces, así es como demostramos el concepto de entropía. Muy bien, chicos. Gracias. Muy bien, jóvenes estudiantes. No olviden los conceptos fundamentales con relación a la entalpía y la entropía. La entalpía está relacionada con la absorción o el desprendimiento de energía o calor. En cambio, la entropía está relacionada con el desorden del sistema o la molécula. Bueno, chicos, hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.